Hola, gente bonita de Chihuahua y de todas partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos a una edición más de Convinados. Y el día de hoy, pues bueno, estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado que nos viene a visitar desde España. Y agradecer primero que nada, pues bueno, a mi gran amiga Ani Barrio, a su papá, el ingeniero Barrio, y a la Castellana por hacerlo posible. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí a Germán Rubiales. Bienvenido, Germán. Gracias por tu tiempo, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en nuestro espacio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ustedes ya se la saben, digo, es una plática pues muy relajada, una entrevista de sobre todo que nos platiques quién es Germán, toda tu trayectoria, que si bien pues ya nos compartiste tu currículum que te hemos tenido ya desde hace, ¿qué será? Te conocí hace 3 años más o menos, ¿no? Sí, Cuando viniste, la penúltima vez que viniste aquí a Chihuahua en el 2023 me parece, y que pues bueno, viniste justo a dar a conocer todavía más de este mundo maravilloso que es el vino español, con la casa de Marqués de Cáceres, y que bueno, en un ratito pues bueno, nos van a hacer el favor de traernos también una de estas etiquetas, ¿no? Que es Excellence, y que, bueno, que nos platiques también de todo. Pero bueno, ya entrándonos al mundo de cómo llega Germán Rubiales al mundo del vino, ¿no? Y que te conozcan, ¿no? ¿Quién es Germán Rubiales? Pues vamos a ver, en lo que respecta al mundo del vino, a día de hoy se lo debo, digamos, donde estoy trabajando en Marqués de Cáceres, a una señora, a la señora Cristina Fornet, y a nivel personal también se lo debo a otra señora, que es mi señora esposa, porque fue ella la que me dirigió, no sé si consciente o inconscientemente, hacia el mundo del vino, ¿no? Es decir, yo trabajé en una empresa de transporte internacional y previamente en un banco, en banca telefónica, y bueno, surgió la oportunidad de un, no digo trabajo en práctica, pero sí de un trabajo primero en el mundo del vino, de back office, y bueno, eché currículum, pasé distintos procesos y empecé a trabajar. Es decir, que mi primera toma de contacto fue ya hace casi 25 años, empezando, digamos, en la parte de puertas para adentro, ¿no? Ya como la parte administrativa. Puramente administrativa, de documentación internacional, etc. De ahí, obviamente, bueno, pues tuve la oportunidad de pegar un pequeño salto ya a labores comerciales. Salté de Cuenca a Toledo, una bodeguita pequeña de variedades foráneas, se llamaba la bodega Viñedos Mejorantes, porque eran variedades mejorantes, es decir, la Cabernet, la Syrah, la Petit Verdot, mejorantes de las variedades españolas, ¿no? Y bueno, eres joven, eres inquieto, un poquito ambicioso, y saltamos, ya casados, nos vamos a vivir a Barcelona, realmente a un pueblito cercano, dentro del mundo del cava, aunque era una bodega de vinos tranquilos. Cuando te llaman a la puerta, digamos, desde Rioja, es como si la Fórmula 1 te llama desde McLaren, ¿no? Dices, bueno, pues, oye, pues yo creo que es bueno, si a esto nos vamos a dedicar, mayormente yo, en la parte comercial, pues vamos a probar Rioja, ¿no? Claro. Pues agarra las maletas y vámonos para Rioja. Es decir, que somos como feriantes, ¿no? En mi casa. Y desde hace 18 años ya residimos en Logroño. En Logroño. En La Rioja, ¿no? Maravilloso Logroño, me encanta. Los que no han visitado, por favor, tienen que ir a Logroño. Les va a encantar. Y ahí empecé una bodeguita pequeña de estilo chateau, un viñedo familiar, pequeñito, rodeado, todo lo que es el concepto francés de chateau. Y pasados 10 años ya tengo la oportunidad, como se diría en términos taurinos, porque después de torear en muchas plazas chiquitas, pues toreas en la maestranza, toreas en las ventas en Madrid, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de empezar a trabajar en Marqués de Cáceres, que es una de las bodegas, bueno, pues más reconocidas a nivel internacional de Rioja, y es todo un orgullo poder formar parte de este equipo humano y un poco de la historia personal, poderla aportar también a esta casa riojana. Me encanta. Oye, platícanos ya entrándonos en esta parte de Marqués de Cáceres, ¿cómo nace? ¿Desde cuánto tiempo? ¿Qué variedades tienen? ¿Solamente están en Rioja? ¿Tienen otras denominaciones de origen? Cuéntanos un poquito más. La historia de Marqués de Cáceres es una historia, como tantas y tantas historias del mundo del vino, realmente con un pasado movido, por decirlo de alguna manera. Es decir, surge a partir de una familia valenciana del Mediterráneo, concretamente de Sagunto,
que se dedicaban a la compraventa de vino a granel por España. Y es una familia que tenía conexiones, obviamente en España, pero también en Francia. Resulta que desgraciadamente tiene lugar la guerra civil y parte de la familia estaba involucrada políticamente con un bando, por llamarlo de alguna manera, de la política española, y como consecuencia de eso el resto de la familia tuvo que emigrar, dejar el país, y pensaron, y acertadamente, que en lugar de marchar a Colombia, Venezuela, Argentina, incluso México, que fue la salida natural del exilio español por aquella época, ellos marcharon a Francia, y digo que acertaron en el sentido de que porque tenían relaciones comerciales con franceses del mundo del vino. Entonces, digamos, bien es verdad que empezaron de cero, absolutamente de cero, pero al menos tenían el contacto y la información para seguir dentro del mundo del vino. Esos fueron los comienzos en Francia, pero a los pocos años saltaron del Valle del Ródano, saltaron a Burdeos. Y es una familia que en pocos años llegó a ser propietario de dos chateaux franceses, Chateau Camensac y Chateau Le Grand-Tandon. Dos chateaux que estaban, digamos, bueno, un poco apagados. Ellos los revitalizaron tanto arquitectónicamente como vinícolamente. Y bueno, realmente fue un momento bastante exitoso dentro de la familia. Eso, digamos, que fue podríamos hablar de un primer periplo de la familia. La familia Forner, en definitiva, también quería volver a España. Y en ese pensamiento empezaron a visitar por España el señor Forner y el señor Émile Pinot, que era el enólogo más reputado francés en aquella época, pues distintos territorios y zonas vinícolas de España. Y consideraron que finalmente habían encontrado en La Rioja, concretamente en Rioja Alta, y sucintamente además en Cenicero, el lugar ideal para empezar un nuevo proyecto vinícola en España. Se asientan, digamos, en este pequeño pueblo de Cenicero, pero evidentemente con los contratiempos naturales de una familia que no es del mundo del vino de Rioja, quiero decir. Sí, toda su experiencia en Francia, ¿no? Toda su experiencia en Francia, llegan a Rioja, no tienen viñedo, no pueden comprar viñedo porque es muy difícil comprar viñedo en Rioja, porque hay muchos minifundios, de tal manera que poder organizar un futuro proyecto es muy complicado si no se tiene obviamente la materia prima. Entonces el señor Forner es verdad que ideó un pequeño, digamos, juego de magia, que fue, por un lado, decirle a los viticultores en apoyarles económicamente en un pago superior a lo de otras bodegas, pero para evitar que eso mismo él sufriera pasado unos años al finalizar los contratos, pues él lo que le convirtió también, le dio acciones de la bodega. Le dijo, bueno, no solo le voy a pagar un poco más como proveedor, sino que van a ser copropietarios de la bodega. Entonces eso fue una manera muy buena de amarrar, digamos, esas relaciones humanas y compromiso. Entonces nos encontramos en la situación de una familia, familia Forner, unos socios capitalistas que le apoyan para montar la bodega física, es decir, compra de depósito, compra de barricas, etc. Tienen ya el viñedo, digamos, no digo apalabrado, sino con contratos, pero ahora lo que hace falta es tener el viñedo, el vino acabado y empezar a vender. En ese momento el señor Forner trajo una idea del vino completamente diferente a lo que había en Rioja. Llegar a revolucionar con todos estos. Absolutamente, sí. El vino de Rioja ya era conocido antes de 1970 en el mundo como un gran vino de calidad. Y era un vino con una característica muy determinada. Y lo podemos, es muy atrevido, pero se podría reducir en vinos con mucha barrica, maderizados, exquisitos, pero con ese estilo. Vinos muy viejitos, podríamos decirlo. Con mucho tiempo en paso por barrica y sobre todo barrica americana. Y el señor Forner, bueno, pues con su aprendizaje y su buen hacer de Burdeos, pues él vino con otra filosofía, y fue traer depósitos de acero inoxidable, traer barrica francesa y el puro proceso de elaboración del vino enfocado a que pasara el menos tiempo por barrica. De tal manera que salimos al mercado con un producto absolutamente nuevo.
pero no con la intención de romper la baraja, no con la intención de descubrir Rioja, sino el señor Forner hizo el vino que quería hacer. Claro. No vino, digamos, ni a enseñar a nadie, ni a luchar contra nadie, sino yo hago el vino que considero. No, y aporto este perfil, ¿no? Claro. Lo que tú dices, o sea, no, yo me acuerdo de esas tumbamuelas que de pronto te aportaba el tema de la barrica y dices, ¿y la fruta en dónde quedó, no? Así es. Y ya con esta visión de decir, bueno, vamos dejando ver que nos expresa el terroir, que nos expresa la uva. Y él lo hizo de manera totalmente consciente, pero sin saber que, digamos, que la reacción del mercado, en este caso español, iba a ser totalmente contraria. Es decir, él llega al mercado y lo presenta por España a distribuidores y literalmente le cierran la puerta en todos lados y le dicen, no, que eso no es un vino de Rioja, que sí, que lo hace un señor francés, que en realidad era medio francés, medio español, era más español que francés, pero le decían que no, que eso no es un vino de Rioja, que el vino de Rioja era el otro estilo. Sí. Claro, él se encuentra en ese cruce de camino que dice, ¿y ahora qué hago? Es decir, estoy embarcado en un proyecto, tengo socios, tengo agricultores que son socios, pero además les debo unos contratos, ¿no?, de pago de uva, con lo cual la única solución que tenía, o por lo menos en la que él pensó en ese momento, fue llamar a una de sus hijas, que es la señora Cristina Forner, que es la actual presidenta de Marqués de Cáceres, y le pidió, porque no sé si hasta qué punto le exigió, pero le pidió que dejara París, que dejara su negocio personal que había montado, inmobiliario, y que se viniera a Rioja a vender un vino desconocido. Claro, ¡qué reto! Eso, pongámonos todos, y sobre todo las mujeres, pongámonos en situación, es decir, años 80. Claro, que te dicen qué año estamos. Claro, estamos hablando ya de los años 80, 84, donde una chica joven, mitad francesa, mitad española, no hay internet, tiene que agarrar botella debajo del brazo, viajar por el mundo sola y llevando un vino absolutamente nuevo. Pues digamos que prácticamente tenía todos los elementos para no triunfar o para que la vida se le complicara mucho día a día en cada viaje, ¿no? De modo que, bueno, pues es para quitarse el sombrero y realmente... Cristina, soy tu fan. Sí, y todos. La verdad es que como mujer es una señora en el sentido amplio de la palabra y como solemos decir todos los comerciales, si tenemos la suerte de trabajar aquí en Marqués de Cáceres y si podemos ir por el mundo con una marca tan súper reconocida, es por la labor ingente de una mujer que se echó la bodega a la espalda y fue por el mundo presentando un vino, como digo, absolutamente desconocido y un estilo nuevo de Rioja. Bueno, pues fue tal el éxito brutal que digamos que bueno, muy español. Cuando triunfa afuera, pues parece que entonces nos hacemos un poco más de caso en el mercado nacional. Yo creo que en todas partes es así. De tal manera que, bueno, pues empezamos también ya a ser reconocidos en España y pasado ya 55 años podemos, digamos, considerar que vendemos la mitad de nuestra producción en España y la otra mitad en 140 países, ¿no? 140 países. Sí. Por ejemplo, México, ¿cómo qué porcentaje abarca de la clientela o de los consumidores de Marqués de Cáceres? A ver, la historia de México además es una historia bonita vinculada a Marqués de Cáceres, porque, bueno, considerando que el nombre de la bodega viene de una familia solariega, noble, que ostenta el título de Marqués de Cáceres, siempre ha sido, no digo más fácil, pero más natural la salida a vender vino de España a los mercados americanos. Y en nuestro caso, la primera salida a vender fuera tuvo lugar en Estados Unidos y en México. Si nosotros llevamos en el mercado mexicano más de 40 años, ininterrumpidamente. Si somos una de las vinícolas, digamos, como más asentadas y más reconocidas en el día a día de los consumidores mexicanos, ¿no? Pero pasa igual que en España, es decir, el mercado español y el mercado mexicano han ido muchas veces de la mano. Es decir, hoy en día cualquier cosa que pasa en una parte del mundo, en media hora o al día siguiente se puede replicar. Hace muchos años no, pero sí que es verdad que lo que funcionaba en España se replicaba rápidamente en México. Y el éxito de Marqués de Cáceres
llegó a México con bastante fuerza por parte de un señor, el señor Biurrun, que hizo una labor ingente. Era la vieja escuela y era, al igual que la señora Cristina, botella bajo el brazo y puerta a puerta, centro de consumo, llamando, ¿no? Bueno, pues nosotros, que somos muy fieles a lo que son nuestros importadores, estuvimos trabajando con el señor Biurrun casi esos 40 años, hasta su fallecimiento, pero por edad, realmente porque ya de viejito, ¿no? Sí. Recientemente, en los últimos 8 años, estamos de la mano de la Castellana y estamos en un nuevo proceso, en una nueva etapa. No podemos comparar los tiempos del señor Biurrun de hace 25, 30, 35 años a los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Con lo cual, lo que estamos es en un proceso no solo de reactivación, sino de presentación de nuevos vinos y no quedarnos anquilosados en aquellos famosos vinos que vendíamos en México, ¿no? Y en relación a tu pregunta, yo, que soy responsable de 34 países, el número 1 de estos 34 es precisamente en México. Estadísticamente no sé o qué porcentaje sería de la totalidad de lo que implica Marqués de Cáceres, pero de lo que implica de mis mercados, puedo hablar que cerca del 20% no solo de mi tiempo, sino realmente de la venta, se dedica al mercado mexicano. Somos, como quien dice, somos bastante importantes para el consumo del vino de España, bueno, de Rioja. Sí, de Rioja y en los últimos años, además de Ribera del Duero. Es decir, nosotros como bodega riojana que somos, de raíces riojanas, si algo tuvo claro la señora Cristina Forner cuando estaba por el mundo vendiendo, es que se dio cuenta o vio venir, digamos, de manera clara que el futuro no iba solo por vender vinos de Rioja, por vender vinos de una sola denominación de origen. Tendríamos que mirar más allá para poder abarcar vinos de España y poder ofrecer en un futuro más bien cercano vino de España a nuestros importadores, de tal manera que pudiéramos también abarcar y ser todavía mucho más partner de lo que éramos, ¿no? Siendo simplemente bodega riojana. De tal manera que a día de hoy pues elaboramos vinos en Ribera del Duero, tenemos bodega propia, elaboramos vino en rueda con Verdejo y Sauvignon Blanc, elaboramos un albariño, un cava del Penedès en San Sadurní d'Anoia. Quiero decir que esa visión de la señora Cristina al final cristalizó precisamente en un grupo bodeguero. Entonces salimos de Rioja para empezar a hacer vino en otras denominaciones de origen, ¿no? Ahora que nos comentas lo de la Castellana, hace un momento Ani nos compartió una botella de Excellence, la tienes de tu lado derecho. Y si gustas compartirla. Platícanos de lo que vamos escuchando. Pues como anillo al dedo, parte de la plática que hemos hecho precisamente por este vino, el Excellence, ¿no? Lo digo porque hablando precisamente de esa dimensión tan popular de la marca Marqués de Cáceres en México, pues obviamente el éxito no dura para siempre o digamos no eres el vino de moda de toda la vida. Aún así duramos casi 30 años, como vino de moda, de vino español, Pero 30 años ya no es moda. No, porque a ver, o sea, no es moda allá, pero acá en México, no, o sea, es como esa parte que la vamos haciendo moda. No, por supuesto, pero ¿qué sucede? Que igual que estás de moda o vendes mucho, eres una bodega súper famosa o súper exitosa durante unos años, después llegan otros con mucha fuerza, haciéndolo muy bien, con grandes vinos y que te van empujando y te van arañando tu trocito de pastel, lógicamente. En México todavía, gracias a Dios, hay mucho recorrido para seguir creciendo en el consumo del vino, ¿no? Pero si nos retrotraemos a 30 años, había 4 bodegas de España, digo 4 por no decir 12, pero que eran muy poquitas las que representaban el vino español, de tal manera que todo nos lo repartíamos buenamente en esa venta, ¿no? Eso no se puede decir lo mismo ahora. Una bodeguita pequeña de Rioja piensa en exportar e inmediatamente piensa en México, como su salida natural, primero por idioma, segundo por afinidad y tercero porque México pesa mucho en las exportaciones de vino español, ¿no?
Claro, ante esa situación hay que moverse, no puede ser estático. Y entonces nosotros lo que pensamos fue sacar esta gama de vino Excellence, precisamente para poder presentar otros vinos, otro estilo, a centros de consumo diferentes. Cuando digo diferentes no es porque no sean merecedores o no nos quieran en todos los centros de consumo, sino que realmente, digamos, un restaurante, un bistró, un restaurante casual o un restaurante japonés, lo mismo puede decirte, no, es que el vino Marqués de Cáceres es muy rico, pero que no me encaja, que no me encaja en mi cartera de vinos, ¿no? Porque, bueno, pues es un público más juvenil, es un vino que ha quedado un poquito anticuado como idea, no como vino, pero como idea. Entonces ideamos precisamente esta gama Excellence, que es un saltito de calidad, de producción mucho más limitada y de un concepto de vino diferente. Es decir, estamos hablando de monovarietales, en este caso un crianza de tempranillo 100%, de tempranillo de viñas más viejas. Hablamos, en el caso de un blanco, de un Sauvignon Blanc 100% de rueda, y en el caso, eso es pura locura. Y de un rosado, que le llamamos rosé, por diferenciarlo más del rosado tradicional de Rioja, que es un rosado muy afrancesado, de color muy pálido, muy de la moda, y es verdad, de vinos de la Provence, pero que es una moda que ya se ha convertido en una categoría, es decir, ya no es moda, ya el vino rosado es así, ya llegó para quedarse con esas características, ¿no? De tal manera que, bueno, lo que buscamos es poder presentar esta gama de vinos pues a restaurantes muy concretos. Es decir, no es una categoría de vinos para todos los restaurantes por producción, por estilo y por concepto de vino. Y para más indicación, es decir, estos vinos solo se van a encontrar en las tiendas de la Castellana, tanto aquí en Chihuahua como en todo el país, y solo en restaurantes seleccionados, ¿no? Para que sea precisamente una manera también de crear esa expectativa hacia los nuevos vinos y una nueva etapa de Marqués de Cáceres en México, ¿no? Y en otros países del mundo. Oye, ¿cuántas, ahorita decías las denominaciones, ¿no? Pero en total, ¿cuántas uvas, pues y variedades de uva podemos encontrar en Marqués de Cáceres? Igual, más de tempranillo, riojano, pero ahorita comentabas Sauvignon Blanc, ¿qué otras variedades son? En el caso de Rioja trabajamos fundamentalmente con tempranillo, garnacha y graciano. Últimamente, digo últimamente, que llevamos solo 2 añadas en el mercado de una Maturana, que es una variedad autóctona de Rioja, ¿no? En el caso de blancos, nosotros, como Marqués de Cáceres, trabajamos fundamentalmente la Vilura, lo que sería un Macabeo y la Malvasía. Y en el caso de blancos de rueda, Verdejo y Sauvignon Blanc. Esos serían, digamos, las variedades principales con las que trabajamos de nuestros viñedos. Porque también tenemos un tempranillo o tinto fino en lo que es Ribera del Duero. Especifico eso porque la elaboración que hacemos de albariño en Rías Baixas y lo que hacemos, lo que elaboramos en cava en el Penedés, digo elaboramos porque no somos propietarios de bodega ni de viñedo, pero trabajamos codo con codo con esos productores para elaborar un albariño de Rías Baixas. Y en el caso del cava con Macabeo, con Xarel·lo, Macabeo y Parellada. ¿Y esas entran en la categoría, o sea, de Marqués de Cáceres? Sí. Sí, okay. Sí, es un cava Marqués de Cáceres. Y en el caso del albariño se llama Deusanay, de Marqués de Cáceres. Ese no recuerdo si lo he probado, porque... Hace años estuvo presente el albariño, pero quizá no era el momento del albariño en México. Creo que ahora ya estamos en el momento sí. Preciso. Correcto. El albariño ya está. Así es, totalmente de acuerdo. Y en lo que tenemos mucha esperanza, y los números los avalan, son la venta de Verdejo y en el caso de Excellence de Sauvignon Blanc. Es decir, presentar un Sauvignon Blanc de España con esas características, totalmente novedoso, en una cartera de vinos donde puede ser un pequeño juguete en manos de sommelier y en manos de los meros, ¿no? de un restaurante para tener productos
muy diferenciados. Sí, ¿no? Y justo atípicos, ¿no? Claro. Ayer que llegabas aquí en Chihuahua y platicábamos que tengo, que será un mes, yo creo que un par de meses que probé el Sauvignon Blanc riojano, y cuando lo pruebo yo así de wow, qué maravilla, ¿no? Y justo hicimos una cata comparativa, ¿no? Con Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, de México, y de repente te quedas y dices qué increíble lo que está expresando el terroir riojano, ¿no? Con esta variedad que pues la tienes así como de Francia o otras partes del mundo, pero no en esta zona y sobre todo monovarietal, ¿no? Quisiera corregirte porque el Sauvignon Blanc, en el caso nuestro, es un Sauvignon Blanc de Rueda, ¿no? De la zona de Valladolid. Ajá. No es elaborado en Rioja. Perdón, sí. Es bajo la denominación de origen Rueda. Es Rueda, ¿no? Sí. Ahí ya, perdón, sí, es Rueda, no Rioja, pero me emocioné tanto, pero sí, o sea, esta parte de denominación de origen Rueda, así. ¿Se vive alguna competencia entre Rioja y Ribera del Duero? Sí se ¿Cómo vive. es allá? Es una competencia sana, pero hay competencia. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se hay que partir de la base que, bueno, pues nos hemos educado en España en el vino de Rioja como vino tinto. Evidentemente, si hablamos de vinos de España, no vamos a olvidarnos de los sherry de la zona del Marco de Jerez, de los Priorat de Cataluña, de las Monastrell de Alicante o de Murcia, de Jumilla. Es decir, hay tantas y tantas denominaciones de origen, obviamente La Mancha, vinos de cigales, de rosado de toda la vida, pero que si hablamos o si tenemos que simplificar el consumo del vino, todos pensamos tinto de Rioja. Entonces, bueno, pues hemos sido los que, bueno, pues hemos sido, digamos, el rey de la fiesta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y después, con los avances técnicos y avances también en viticultura y todo en muy poco espacio de tiempo, se han conseguido grandísimos vinos en cualquier rincón de España. Y es así, es decir, podemos ir a un pueblito del Bierzo en León y hay una maravilla de vino de Mencía o de Godello, de blanco. Podemos ir a un pueblito de Aragón y tienes unas cariñenas fabulosas, ¿no? Por no hablar de otras variedades. Quiero decir que al final todo ha subido en categoría y en calidad y se ha tendido mucho, lógicamente, pues al consumo cercano. Es decir, Rioja siempre está ahí y siempre tiramos de Rioja, como decía en alguna ocasión, como el fondo de armario de la señora. Bueno, pues siempre hay que tener Rioja porque está muy bien, pero que al final todos consumen también el vino de proximidad porque es que cada vez está más bueno, más rico, mejor presentado, todo ha sido una mejora. Lo que ha sucedido que evidentemente desde Rioja han mirado a otras denominaciones de origen los bodegueros como diciendo, es que también podemos nosotros pero transmitir nuestro know-how en otras denominaciones de origen y veremos cómo lo hacemos. Entonces ha habido un movimiento natural de bodegas de Rioja hacia otras denominaciones de origen y concretamente y más fuertemente ha sido en Ribera del Duero. Es decir, ha habido grupos riojanos, y el último caso podíamos ser nosotros, en adquirir una bodeguita pequeña, boutique, en Roa, en la capital de la Ribera burgalesa, para hacer nuestro vino de Ribera. Pero claro, es que Ribera cuando surgió, digamos, como denominación de origen, surgió con una potencia brutal, ¿no? Con unos vinos maravillosos, pero realmente maravillosos, que han ido, lógicamente, arañando de donde se vendía. Y obviamente si hoy estamos aquí con un vino Excellence tomando un tinto, no podemos estar tomando al mismo tiempo un blanco y un rosado. Es decir, cada día solo podemos comer 3 veces, no podemos comer 18 y solo puedes conducir un coche a la vez por muchos coches que tengas, ¿no? Eso es limitación. Sí, exactamente. Sí. Bueno, sí se puede. La historia es que cuando vas a Ribera, obviamente las bodegas de Ribera tienen un saber hacer de sus vinos, es decir, la información y cada uno de su tierra sabe mejor que nadie cómo sacar lo máximo, ¿no? La evolución de los vinos de Ribera además ha sido también impresionante en todos los sentidos, a nivel cualitativo y a nivel, también hay que decirlo, no solo es el caldo, es también la presentación, es la fuerza de la marca, es el apostar por presentar al mundo una denominación de origen bastante nueva y muy potente.
De tal manera que, bueno, pues en Rioja si vas, no vas a pedir un Ribera porque te puedes mirar un poco mal. Y en Ribera, vamos, no vas a pedir un Rioja porque no hay. Quiero decir, sí que hay los restaurantes, digamos, un poco más grandecitos o restaurantes pues con una mentalidad un poquito más abierta, pues puedes encontrar vinos de toda España, pero evidentemente, como pasaría aquí, si vienes a Chihuahua, quieres tomar vino de Chihuahua. Si lo mismo pides un vino de Parras, aunque esté al lado, te dicen, oye, pero pide de Chihuahua, cuando vayas a Parras, toma de Parras, ¿no? Quiero decir, eso existe, pero es una competencia sana, es decir, incluso en el tema de las ferias lo vemos entre los compañeros de Ribera, de Rioja, que unas veces has trabajado en Ribera y te has ido a Rioja. Es decir, el vino une mucho, ¿eh? No es una competencia de decir yo lo hago mejor que tú o el mío está mejor que el tuyo, ¿no? Sino que realmente hay mucha camaradería, podríamos decir, ¿no? Pero también hay competencia. No, y yo creo que esa parte de competencia leal, ¿no? Y sana. Y sana, y ese tema de generar comunidad, ¿no? Claro. Y que pues, cada quien tiene pues, su nicho, su estructura, sus características, su perfil, ¿no? Sí, sí. Qué bonito, me encanta. Oye, y justo hace la primera vez que visité España y que fuimos justo a Logroño, estábamos ahí por la calle Laurel, fuimos a un restaurante, y entonces un amigo, y si pregunto si tienen vino de Ribera, y yo, no, pero tienes que hacerlo, te preguntas, sí. y la cara de... Claro, se queda como diciendo, pero... No, aquí tenemos solo Rioja. Sí. Pero mismamente, hablando de la calle Laurel, te puedes pedir un Ribera o por botella en algún restaurante o por copas, es decir, lo propio de ver en las pizarras, vinos por copa, grandísimos vinos de Ribera y obviamente de Rioja, por copas, es decir, bueno, es que no me tengo que comprar una botella de un vino afamado que me cuesta, en el caso de España, 90 euros, sino que me puedo tomar una copa por 10 euros o 15. Pues lo he probado, me he quitado el gusanillo y ya sea lo que sabe ese gran vino, ¿no? Encuentras, no es solo vinos de Rioja, ¿no? Puedes encontrar albariño, godello. Estás en Rioja, donde también tenemos viuras, verdejos, porque está admitido, es decir, que hay libertad, digamos, enológica, pero es verdad que si vas a Rioja y te pides un Ribera, es como si vas a Burdeos y te pides un Borgoña, pues dices, bueno, pues bien, va a ser que no. Oye, y hablando de eso, el tema de los restaurantes y la gastronomía, ¿te ha tocado hacer ya los maridajes de los vinos del Marqués de Cáceres con cocina, bueno, hablando de México, ¿no? Gastronomía mexicana? Sí. Que tú digas algo que esta me acuerdo de un platillo tal con este vino. Pues lo comentábamos recientemente con el Excellence Rosé. Hoy que he estado de capacitaciones por Chihuahua, hablaba que, por ejemplo, en la época del chile en nogada, antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, nos eligieron como un vino rosado, como el vino perfecto de maridaje para el chile en nogada. Es decir, yo recuerdo la primera vez que tomé un chile en nogada fue en Guadalajara, y me van a decir ustedes, oye, ¿no lo tomaron en Puebla? Bueno, pues en mi caso fue en Guadalajara. Y lo tomé con un rosado y me pareció exquisito, Sí. Pero yo creo que un buen vino blanco con un chile en nogada, con los ceviches, con esos moles, con los moles, Puebla, Oaxaca, una barbacoa aquí estilo Parral, en Chihuahua, ¿no? Obviamente. Y nuestros tintos, pues con un taco pastor. Sí, o bistec, o ribeye. O ribeye. Se me hizo agua la boca. Soy un apasionado de la cochinita pibil. La cochinita pibil con unas pescaditas o no sé qué rico de cochinita pibil justo con el rosé. Maravilloso. La verdad que sí. Qué rico. Fíjate que justo ahorita, bueno, platicando el Sauvignon Blanc de Rueda, lo maridamos con unas tapitas, también unos pinchos y queda delicioso, ¿no? Y justo hicimos, una de mis alumnas hizo un maridaje espectacular, justo con este Sauvignon Blanc Excellence, con taquitos de carnitas con salsa verde de tomatillo. No, le fue ahí para que lo anoten. Hablando de Sauvignon Blanc me ha venido a la mente, pero y hoy no lo hemos pedido en la comida, pero unos tacos de tuétano con Sauvignon Blanc, yo creo que sería un maridaje realmente rico. Digo con nuestro Sauvignon Blanc, que es un Sauvignon Blanc denso, con cuerpo, con estructura, con buen grado alcohólico, es decir, no es un blanco
No digo que no sea fácil de beber, lo que digo que son blancos más, con más cuerpo, que tiene, pues más cintura para productos quizás incluso un poquito grasosos. Claro, sí, te digo, yo lo encontré, como dices tú, o sea, sin llegar a una complejidad, pero que te soporta desde una ensalada, totalmente. Mariscos, ¿no? Carpaccio, tiradito, y esta parte del soporte de la grasa, y queda excelente. Ay, qué rico me encanta. Pero, y aparte, como siempre digo, últimamente estoy muy en esa línea, es que cualquier comensal disfrute con los vinos que quiere disfrutar. Sí. Obviamente estamos para recomendar, aconsejar, influenciar, la famosa palabra últimamente de influencer, pero estamos para disfrutar. Quiero decir, si te vas a un rodicio o te vas a un restaurante de carnes, pero tú tienes el cuerpo para blanco, ¿por qué no te vas a tomar un blanco con un buen ribeye? Así es. O si históricamente te gustan los blancos porque los tintos te resultan muy pesados, ¿por qué no te lo vas a tomar con un postre de chocolate? Y al contrario, es decir, lo mismo estoy tomando un atún, un totoaba, o estoy tomando un salmón, o unos camarones zarandeados. Exactamente, y te apetece un pinot noir, o te apetece un cabernet sauvignon, o aunque no sea algo liviano y sea poderoso, pero es tu gusto, es decir, al final lo que te gusta a ti es con lo que disfrutas. Entonces yo creo que lo que tenemos que facilitar a la gente es que sea feliz, en definitiva, ¿no? Exacto. Sí, disfruta con lo que te gusta, es decir, no intentes tener una maestría de ingeniería atómica para poder maridar un vino con un platillo. Y fíjate, ahorita que lo comentas, y lo hago mucho hincapié en las catas, el tema de la neurogastronomía, ¿no? Que es como romper con ese mito, esa tradición de que solamente los vinos blancos van con carnes blancas y los vinos tintos con carnes rojas, sino, como dices, o sea, es jugar y es intentarlo, y como dices tú, en gusto se rompen géneros, ¿no? Claro. Entonces, en esta parte en donde la gente es animarlos, ¿no? Y algo que me gusta también mucho es decirle a la gente, no sé, gustamos de pronto 4 vinos, y la pregunta de mis colegas, que ya no sé, que siempre lo hacen, es ¿cuál les gustó más, no? Te digo, a ver, no es cuál te gustó más, más bien, me gustó para qué, con quién y cómo, ¿no? Otro para eso. Entonces, realmente la vida está llena de momentos, y no todos los días yo les digo, imagínate todos los días comer lo mismo. Con el mismo vino. Con el mismo vino, híjole, ching. Y con el mismo maridaje. Con el mismo maridaje, con la misma escenografía, no, pues es diferente, ¿no? Somos entes sociales, estás moviendo, todos son emociones y... No digo que las normas sean para romperlas en 1000 pedazos, pero son también para poderlas estirar y ver hasta qué punto dan de sí. Así es. Entonces, ¿por qué no tomar una buena carne con un espumoso? Sí. Si es que además te va a sentar mejor. Sí. Quiero decir, te va a resultar mejor la digestión. Sí. Otra cosa es que a ti o no te gusta el espumoso, o realmente tienes una úlcera de caballo y dices, yo no puedo tomar nada carbónico. Pero quiero decir que hay maridajes 1000 que podemos hacer, y que no es un pecado mortal, puede ser venido. Sí. Pero mortal. Pero no es mortal. No, y justo aquí, bueno, Chihuahua también se conoce como un estado muy cervecero, ¿no? Y que pronto hemos estado platicando con la gente poco a poco, culturizando el tema del consumo del vino, y que también los invitamos, ¿no? A que cambien un poquito el tema de la cerveza. Yo no tengo nada contra la cerveza, o de pronto una cervecita así fresquita, rico, ahorita en el calor que ya viene, pero de pronto les digo, cambien el switch, y que lo que estás, no sé, cocinando, en vez de la botellita de cerveza, pues cámbiale una copita de vino espumoso, ¿no? Claro. Ya sea un vino, método Charmat, como es el Prosecco, un Cava, un Cremant, un champán, digo, si quieres acordarle, y está sensacional, ¿no? Pero es eso, o sea, como quitarnos el miedo y abrir un poquito más el horizonte. Sí. Es que además descubriríamos muchas cosas, ¿no? Exacto. Nunca he tomado un espumoso con un cordero, con un lechón. Bueno, no digo que sea necesario. Esa cata o ese maridaje, pero lo mismo se da la circunstancia de que un amigo o una amiga le gusta y te dice, oye, pues pruébalo con esto, y dice, oye, pues nunca me la había imaginado ese maridaje. Y sale bien. Y si no sale bien, probamos otro. Ándale, exactamente, que es muy dinámico, ¿no? Claro. El tema del maridaje, que podemos hablar horas y horas, y está todo un módulo de maridajes, estilos, ¿no? Regiones, por contraste, armonía regional, por colores, etcétera. Pero bueno, me encanta justo cómo hemos
permeado, ¿no?, también nuestra gastronomía y el vino, tanto ya nacional, local e internacional, y que hemos estado jugando con estas experiencias, ¿no?, que también enriquecen mucho pues el día a día, ¿no?, y que la gente también, justo lo que queremos también invitarlos, que tú que lo visitas desde allá, aquí decirle a la gente, ¿no?, que el vino pues es parte de la canasta básica allá con ustedes, y que qué maravilloso sería que también en México lo fuera, ¿no? Entonces de repente platicaba con una persona el año pasado, me decía, es que yo quiero poner los vinos de Chihuahua acá, y yo, no, bájemelos, o sea, póngamelos como parte de la canasta básica, sí, claro, ¿no? Entonces le digo, ver todos los beneficios que tiene también, siempre con medida, eso sí, cuidado el consumo, pero todos los beneficios que tiene también una copa de vino, acompañarlo con los alimentos, ¿no? Entonces yo creo que sí. Yo creo que sí, que es un win-to-win, ¿no? Y está muy bien eso, está muy bien que sea un producto aspiracional, pero aspiremos a ese producto de máxima calidad y mientras vayamos subiendo la escalera poco a poco, ¿no? Es decir, vayamos probando vinos de distintas categorías, de distintas calidades, de distintos precios, para poder ir educándonos en ese paladar para un día, bueno, pues tomarte un gran vino mexicano, o italiano, o sudafricano, ¿no? Y español. Sí, exactamente. Oye, y una pregunta sería también, ahorita, ¿cuál sería tu recomendación justo para estas generaciones, ¿no?, en cuanto al consumo del vino, pues ya sea mexicano, español, italiano? ¿Qué le recomendarías pues a estos jóvenes que se están iniciando en el mundo del vino? Pues yo, digamos que me voy a mirar, no digo en el ombligo, pero voy a mirar en mi casa. Sí, yo tengo 2 hijos de 23 y 19 años. Es verdad que ellos prueban vino porque su madre y yo trabajamos en el mundo del vino, por lo cual es un aliciente. No es una obligación, pero evidentemente está al orden del día. Y cuando le damos a probar vinos y a catar vinos, no en sentido, digamos, ortodoxo de la palabra, sino mira este vino que he traído, este que he comprado, este que he traído de México, mira, probar un vino de México. Te dicen, pues sí, me gusta, o me gusta más seco, o un poquito más dulce. Siempre les gusta un poquito el toque de dulzor. Sí. No digo que todos los vinos dulces sean propicios para los jóvenes, pero es verdad que es la mejor manera de entrar, yo creo que en el mundo del vino. Nosotros tenemos un vino que es el Satinella, que es un semidulce, y es un vino que bien fresquito entra como agua. Hay que tener cuidado, entre otras cosas la moderación, pero porque al ser un semidulce tiene mucho azúcar natural que no añadido, sino de la pura fermentación, cuando rompemos la fermentación, para poder tener ese dulzor natural, ¿no? Bueno, pues le puedes dar un vino maravilloso a tus hijos, a mis hijos, y dicen, pero yo lo que quiero es el Satinella. Pues empieza por ahí. No pasa nada por empezar con un vino semidulce. Si lo que hay que hacer es crear esa, no digo necesidad, pero sí esa búsqueda o esa gana de tomar vino. Si nos vamos, digamos, a otro estamento, nos vamos un poco en lateral, pasa en España que, por ejemplo, hay un producto que es el rebujito, que es un producto que se elabora con vino de Jerez y con 7-Up. Y dice, bueno, pues eso es un pecado. Pues, bueno, pudiera ser, pero es que es una manera de introducir a la gente joven en tomar un Jerez en plan casi como una chela. Bueno, pues que empiecen por ahí y cuando salgan a comer con su pareja y se tomen un buen platillo español, lo mismo se van a pedir una copa de vino fino o de manzanilla, sin rebujito. El rebujito para la fiesta, mezclándolo, y el auténtico, digamos, pues para cuando toca. Quiero decir, hay que facilitar que la gente joven se introduzca en el mundo del vino, ¿no? Es como el tema de los espumosos, pues a mí no se me ocurre darle a un hijo mío un Vieux Clicquot, decir, mira, pues prueba un Vieux Clicquot, hombre, prueba primero un Lambrusco, ¿no? de 40 pesos con un trozo de pizza. Empieza por ahí, y ya iremos a un cava, a un prosecco, a buenos cavas, buenos prosecos. Cuando digo bueno, es decir, ir subiendo de calidad de esos productos, de categoría dentro de cava, igual que de categoría dentro de Rioja. Y ya tomarás champán de primer nivel, pero no tiene sentido
empezar la casa por el tejado, ¿no? Empezar a querer entender vinos de Rioja con grandes reservas. Un chico de 18 o 25 años. No tiene mucho sentido. Sí, no, y aparte el tema me acuerdo de cuando andábamos de estudiambres, ¿no? Que era, ay, aparte, Claro, dices, bueno, poco a poco, ¿no? Claro, Pero que... sí, creciendo, y sobre todo, cómo estoy formando el paladar, o sea, no, todo, no, como dices, no como obligación, sino aprender a identificar los sabores, aromas, y estructuras, ¿no? Perfiles, ¿no? De uvas, de estilos, de regiones, y poco a poco, pues también ver, inclinarte así, oye, que voy a comer este tipo de alimento, bueno, puedo acompañarlo con tal, ¿no? O ahora solamente, o sea, tengo calor, está verano, y quiero un rebujito que me refresque y que viva yo ahí la experiencia, ¿no? Así es. Ay, qué interesante. En este caso, hablando de esas costumbres allá, si anduviéramos por Logroño, si anduviéramos de aquel lado, ¿qué nos recomiendas probar? Tanto en uvas como en comida. Hablar de Logroño, hablar de La Rioja, desde cualquier punto de España, es hablar de buena comida y buenos vinos, ¿no? Si estamos en Madrid y le dices a un amigo, me voy el fin de semana a Logroño, ya inmediatamente te dice, bueno, te vas a poner de vino y de patatas con chorizo y chuletillas al sarmiento, que es muy típico, ¿no? Es decir, son como dos platillos pero ya muy españoles, es decir, las patatas con chorizo se toman en toda España, pero las auténticas son, digamos, de La Rioja, ¿no? Las chuletillas al sarmiento, que es algo que he comentado en Torreón y aquí en Chihuahua también en estos días, es algo muy curioso que podríais explotar un poco más, en este caso en Chihuahua, porque es una materia que se tiene del campo, es decir, de las varas secas una vez que se podan, y eso se utiliza para ahumar las chuletas, en lugar de usar carbón, usar leña de pino o de cualquier otro árbol, pues lo que es muy típico en La Rioja, precisamente por la cantidad de hectáreas y por la viticultura que tenemos, es aprovechar esas varas como materia para calentar, o mejor dicho, para asar, ¿no? Entonces las chuletillas al sarmiento es típico, ¿no? Y bueno, muchísimos platos, eso es por hablar de algunos, obviamente la buena carne, y aunque parezca mentira, también buenos pescados, porque estamos cerca, a hora y media estamos del Cantábrico, al lado entre Bilbao y San Sebastián, en hora y media te plantas en las playas del País Vasco, ¿no? Quiero decir que, y a nivel de vinos, que yo creo que sería un delito señalar unos vinos y no otros, ¿no? Es decir, hay vinos en Rioja para todos los momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, uvas que no nos lleguen acá. Vale, pues la Maturana, por ejemplo. No llega aquí, pero porque se está, no digo promocionando, se está trabajando en ella muy recientemente. Las producciones son ínfimas. Nosotros hemos sacado una Maturana, llevamos solo 2 añadas y hacemos 3.000 botellas, 5.000 botellas. Y no creo que hagamos nunca 20.000 botellas. Es decir, son variedades propias, en este caso de Rioja, y que bueno, son muy propicias, por ejemplo, si venís a La Rioja, de probarlas allí, o el Graciano mismamente, ¿no? Un 100% Graciano. El Graciano es una variedad que se usa sobre todo para cupajear, para mezclar los vinos en Rioja, pero también podéis encontrar vinos monovarietales de Graciano. Son vinos fabulosos, pero son vinos bravos, ¿eh? Son vinos negros, duros, que espérate unos años en la botella, porque son largos, ¿eh? Son vinos que necesitan años en botella, ¿no? Pero que si descorchas y te sirves, disfrutas de algo diferente, ¿no? Es que justo estoy acordándome, no quiero decir algo que no sea verdad, pero la Maturana, creo yo que le estaban como intentando aquí en México, en la zona de Querétaro, entonces me lo dejan de tarea y se los investigo bien, pero bueno, todavía no sé si es un hecho, pero algo así había escuchado ahora con la especialidad de vinos mexicanos. Entonces, bueno, con nuevas variedades, ¿no? Las cuales están apostando. Sí, lo vemos. Sí, te aviso. Nos dijiste un número de Maturana. Botellas de las que llegan de Marqués de Cáceres aquí. ¿Sí?
¿qué cantidad tenemos entre todas las variedades y todas las presentaciones? ¿Qué cantidad te refieres al número de botellas vendidas o no, a la referencia a México? Bueno, a México llega vinos de Tempranillo, Garnacha y Graciano, que es el crianza Marqués de Cáceres por antonomasia, el más conocido, el vino, el corazón de la bodega. Llega el Reserva y llega el Gran Reserva. Aparte llega la gama Excellence de crianza, el Sauvignon Blanc de Rueda y el Rosé. Y evidentemente llegan a nivel de blancos, llega un Viura de... En el caso de México no llega la Viura, perdón, pero sí llega el Verdejo. El Verdejo sí que llega a México, ¿no? Y por otro lado están los vinos top, que es el Generación MC, que es 100% tempranillo de viñas muy viejas, y el vino más icónico, que es el Gaudio, que es un reserva, llamémoslo reserva de familia, que viene de las viñas más viejas y con un pequeño toque de Graciano, depende del año, y es una maravilla, considerado uno de los mejores vinos de España. ¿Cómo podemos picarle las costillas a la castellana para que nos traiga Viura? ¿Viura? ¿Viura? ¿Sí tengo? No, sí, Verdejo sí, Viura 100% Viura no. ¿Él? Bueno, tiene también de unos amigos y vecinos de aquí de La Rioja. Ya, pero por ejemplo la Viura se vendió de Marqués de Cáceres, en la época del señor Viurrum. Se vendía Viura. Lo que pasa es que la bodega optó, y yo creo que adecuadamente, en cambiar la Viura por el Verdejo en el momento de la transición a la castellana, porque entendíamos que la Verdejo iba a tener más recorrido en cuanto que es una uva más alegre. Ajá, y más conocida, y pronto empezaba Sí. el tema de la Verdejo en México, y creo que la tiene algo. Y yo creo que hicimos bien en ese cambio, ¿no? Sí. Al final, si imaginémonos la Viura, que es un vino a la altura de la Verdejo, lo que no queremos es canibalizar la venta de uno con otro. Es más apropiado que junto a la Verdejo traer la Sauvignon Blanc en la gama Excellence. Tienes un Verdejo en la gama de entrada y tienes una Excellence, Sauvignon Blanc, por encima, ¿no? Es decir que, bueno, ahí también hay que ir con cuidado. Por ganas de vender traería muchos vinos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que también hacer fuerza en pocas referencias. ¿Es complicado hacer un estudio de eso a nivel bodega? O sea, de a qué país le ofreces qué. Bueno, al final tienes las ferias, tienes la experiencia de tantos años con tus importadores. A mí me ha costado 7 años, y digo 7 años, que en Indonesia, no que me aprueben, que me digan, voy a llevarme el albariño. 7 años presentándoselo. No digo 7 años mandándole muestras, pero yo iba allí, ellos venían a una feria, no nos veíamos en un año, pero le mandaba información del albariño, ahora no. Ahora sí. Es decir, siempre que tienes que estar comunicando los productos que tienes, porque en cualquier momento salta la liebre y te dicen, no, es que ahora es el momento del albariño, o ahora ha venido tal bodega de España o de Francia con un Sauvignon Blanc y se ha puesto de moda el Sauvignon Blanc. Y lo mismo, y tú le pasas todos los años la tarifa de precio y los vinos que tienes y siempre te compran los que te compran, pues este, y le dices, oye, que tenemos pero que tenéis Sauvignon Blanc, lo tenemos hace 20 años. Lo que pasa es que vosotros no os habéis fijado porque os entendemos, es decir, nosotros somos una bodega con 27 vinos y vosotros sois un importador con 27 proveedores que tienen 27 vinos cada uno. Al final, lamentablemente es verdad que, digamos, los compradores de los vinos, de las importadoras y mismamente los vendedores no están chequeando la página web de cada bodega a ver todos los vinos que llevan. Al final tienen los vinos que tienen que vender y tiran para allá. Y entonces eres tú desde la parte comercial el que tienes que ir picando y sacándole la lengua y decirle, bueno, pero ¿qué es lo que se mueve aquí? ¿Hay un hueco para una maturana? Y dice, maturana, pero no. Aquí Sota Caballo Rey, Cabernet, Pinot, Sauvignon, una Viura, dice, no, aquí no conocemos, pues nada, pues lo dejamos. Es decir, al final es el día a día del puro trabajo, ¿no? No, y es mucho
mucho como lo que vaya también llevando el mercado, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos casi 15 años en Guadalajara, que ahí fue donde empecé la parte comercial del vino, y recuerdo que llega la denominación de origen Navarra y llegó con vinos extraordinarios rosados y la gente era como de ¿cómo? Pero aparte es seco, frutal y no es dulce, ¿no? Porque estamos acostumbrados al Wine Zinfandel. Y de repente yo me acuerdo que en ese entonces yo le decía al dueño de la empresa, le digo, hay que traernos estos vinos a México, le digo, maravilloso con nuestra gastronomía. Me dijo, no, Janet, porque nos lo traemos y no se va a vender. Y yo así de, entonces nos tuvimos que esperar, yo creo que otros 3, 4 años más para poder llevárnoslo, y ahorita ya hace 8, ya el vino rosado, gracias a Dios, ya es parte de la mesa, ¿no? También desde el mexicano y de la gastronomía mexicana. Claro, tú también como bodega quieres darle a tus importadores, oye, armas diferentes para también llamar la atención, y no consiste en vender 10 cajas más, consiste en decir, mira, lo que hacemos, y lo mismo esas 10 cajas te llevan a vender 40 del vino que ya importas, del vino tradicional. Pero claro, es que si todo comprador comprase lo que le gusta, lo que cree que hay posibilidad, es una locura. Es decir, a nivel de stock, y sobre todo porque no pueden estar, digamos, atendiendo a todas las necesidades de todos sus clientes. ¿Cómo te ha tratado México? ¿Cuántas veces has venido? Ya tienes años viniendo, pero ¿cómo te ha tratado México y cómo te ha tratado Chihuahua? Yo vine a México por primera vez. ¿Cuándo vine a México? Yo creo que fue a Monterrey o a Ciudad de México, y hablo de hace más de 20 años, cuando trabajaba en Cataluña, cuando trabajaba en el Penedès, y después marché a Rioja y fueron 18 años más, por eso que os hablo de 20 años. Y la verdad que me resultó, no digo chocante, sino un país maravilloso, pero en la que me descolocaba, ¿no? Al principio, ¿no? Después empecé a venir con más regularidad, y obviamente en los últimos 8 años vengo 3, 4 veces al año, 15 días, es decir, no vengo una semana, vengo 2 semanas mínimo, porque es la única manera de que realmente te junta el tiempo, ¿no? Y que puedas visitar Torreón 3 días, Chihuahua 3, Ciudad de México 4, y poder así, bueno, pues tener 2 semanas. De tal manera que les puedo decir que he visitado, que ya no digo que conozco, porque al final vamos a lo que vamos, a trabajar, y poco tiempo, un poco de placer. Oaxaca, Mérida, Cancún, Tampico, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Los Cabos, Hermosillo, Chihuahua, Torreón, y no una vez, sino varias veces, con lo cual me gusta ver esa, no digo la evolución del mercado, pero sí el venir y ver cómo ha ido cambiando también, bueno, pues en este caso la castellana, y la evolución que está teniendo las distintas sucursales. Pero mi familia lo sabe, dice, ¿qué te vas a tu segunda patria? Digo, pues sí, es donde más disfruto. Obvio. Es donde más disfruto. Oye, y de los vinos, por ejemplo, digo, ya lo hemos platicado, pero ¿qué opinas de los vinos chihuahuenses? ¿Cuál sería así como tu panorama actualmente? Pues eso es, no sé si hoy o mañana, a ver si me hacen una cata primero a ciegas o no a ciegas en la castellana de vinos de Chihuahua, porque realmente es una lástima estar aquí y no probar 6, 7 vinícolas, ¿no? Lo que he probado más, por decir, son los vinos de Encinillas, ¿no? El Megasero, el Encinillas, y la verdad es que me han gustado mucho y me han sorprendido, ¿no? Muy gratamente. No esperaba menos, en el sentido de que no es que me fuese a encontrar vinos de otro estilo, no de otro estilo, sino vinos que no me llenasen realmente en el paladar, ¿no? Pero ha sido muy grato de conocer al menos de esa vinícola, ¿no? Pero sí que me voy a imponer a hacer una carta de vinos de Chihuahua. Tendremos tu guía con todos los vinos chihuahuenses. Pero si tengo un poquito de tiempo, espero poder hacer. Perfecto. Es que me conocían todos los meseros me saludaban. ¿Qué voy a pedir? ¿Un chardonnay de otra bodega? Digo, pido del mío. Oye, rosado del mío, pero es que yo lo que quiero probar son otros vinos. Yo no quiero probar siempre lo mismo, que son los míos. Exacto. Entonces, bueno, es lo que hablamos de qué te gusta de México y tal. Digo, me gusta todo y no he visto nada, porque vengo a Chihuahua y no voy a la sierra, voy a Oaxaca y he
conocido 3 maravillosos restaurantes, pero no he callejeado por Oaxaca, ¿no? O por San Miguel de Allende, sí me gustó. Digo, me gustó que callejeé. Entonces, a eso me refiero, que no va de turista. Cualquier turista ve más que un vendedor de vino, yo creo. Sí, de pronto sí, esa parte. ¿Sabes? Yo lo que al final he hecho es que cuando digo, bueno, es de trabajo y luego me organizo porque sea un poquito de placer. Sí. Entonces, bueno, por lo menos para identificarme, ¿no? El tema de cómo es tu gastronomía, la gente, cómo son los modos y costumbres. Entonces, pues un poquito, ¿no? A ver, y entiendo el mercado. Es cuestión de planificarte, sí, obviamente. Sí. Pero en mi caso, que siempre son mínimos, por no decir que 3 semanas, aunque eso ya lo he desestimado porque 3 semanas fuera de casa, con maleta por 2 países, 4 ciudades, cansan. Claro. Es cuestión de planificarte, pero cuando tienes 2 semanas, aprovecha los fines de semana para irte al otro país o irte a la otra ciudad. Entonces llegas y poco margen de maniobra te da, porque el fin de semana también es para que esté la familia de las filiales y de tu importador, no es para que estén cuidándote a ti con 50 años, ¿no? Que no pues al final estás solo y dices, ¿qué hago yo solo? Me agarro un Uber y me voy al centro y me doy una vuelta yo solo. Bueno, pues hay cosas peores, ¿eh? Como digo yo, que trabajar en una mina no quisiera, pero es verdad que cada uno tiene, bueno, pues una ventaja y una limitación. Sí, ándale, ¿no? Exactamente, tratar como equilibrarlo. Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, en este caso, por estos estados que te has encontrado, ¿has tenido oportunidad de probar los vinos? Sí, pero si te digo que no me acuerdo de muchos, sería muy petulante y muy grosero decir, pues es que he probado de la Baja California tal, o del Valle de Ensenada o de Querétaro, he probado 4. He probado, pero no me he quedado realmente con los vinos. Pero no porque no me gustaran, también por un poco de desidia por mi parte. Yo no soy practicante del vivino, ¿no? Que voy, vino que tomo, hago fotos, a ver qué puntuación tiene y tal. No soy voy en ese sentido. Me gusta probar libremente, no digo sin influenciarme, sino que, bueno, lo que va cayendo en mis manos, lo que me van ofreciendo, bueno, pues el importador o el amigo del importador, o cuando cenas como ayer estuvimos tomando unas chelas con unas chicas que estuvieron ayer en la cata, y bueno, pues siempre hay oportunidades de probar vinos, pero lamentablemente pido perdón de no acordarme de vinos con nombre y apellido. Sí, te entiendo, digo. Todo tu catálogo, ¿no? Más los 34 países en los que estás y luego de pronto medio acordarte, no. Yo te mandaría una guía de los imperdibles en México. Eso te lo agradezco, porque eso sí que me gusta, porque por lo menos ya tienes una hoja de ruta, y cuando venga próximamente, que espero venir en 2 meses a Guadalajara, Vallarta y Los Cabos, avísame. Pues a ver si en esa lista me tomo 2 vinos. Estaría fabuloso. ¿Sí? Pues bueno, platícanos un poquito, digo, antes de irnos, yo acá ya terminando mi copita, pero cuéntanos un poquito de Excellent Marqués de Cáceres. Bueno, pues este es el vino, como comentaba durante la plática, es un vino de gama superior, entendiendo gama superior por una edición más limitada de Rioja, 100% tempranillo, de viñas más viejitas, es decir, viñas de 35-40 años. Y donde lo que buscamos es hacer un poco el contrapunto del crianza Marqués de Cáceres de toda la vida. Es decir, este es un vino mucho más, podemos decir, amable, en el sentido de que más frutal, donde gente joven sí que he podido comprobar entre muchos meseros, dada su juventud de la mayoría, de que son más del paladar del Excellent que del Marqués de Cáceres crianza, ¿no? Que lo ven como un vino incluso más fácil de beber para tomarte una copa, o como vino por copas. Y realmente es un vino fácil de beber, un vino que con sus 13 grados y medio, 14, cualquiera diría, porque no lo notas en el paladar, realmente no es un vino alcohólico, pero gracias a ese alcohol tiene esa estructura también. Y bueno, digamos que es un vino que sintetiza mucho la idea que tenía el señor Forner de hacer vinos en España, que era democratizar los vinos, de hacer grandes vinos pero económicos,
Cuando digo económico no digo vinos baratos, digo poder hacer un gran vino sin necesidad de gastarte mucha plata. Y este es un claro ejemplo que cuando el público general lo prueba, lo cata, lo disfruta y le dices el precio se asombra, ¿no? Sí, dice, wow, por lo que estoy haciendo. Por esto yo creo que están pero que muy bien de precio, ¿no? Y esto es trasladable al rosado, al blanco y a las distintas gamas. Es decir, nosotros, digamos, podríamos decir, tomando la castellana como ejemplo, que tenemos vinos desde 250 pesos a 2.500. No hay, en ese baremo. Sí. Con lo cual, y tenemos unos cuantos vinos. Es decir, intentamos dar la mejor calidad y un precio bastante razonable, por no decir que por debajo de ese nivel de calidad, ¿no? Es decir, mucha calidad y un precio muy razonable. Sí. Bueno, me encantó. Bueno, pues Salud, muchísimas gracias, Germán. Y pues bueno, contigo vamos a estrenar, así como lo último ya para el cierre de combinados, de nuestra, ¿cómo se puede decir? Pues, allá le vamos a poner el nombre, pero pues el eslogan ese tenía que decir y se dijo. Vale. Y el objetivo justo de este apartado aquí en Combinados es que nos platiques qué es lo que de pronto la gente calla, ¿no? Y que de pronto quisieras decirlo a los cuatro vientos en el mundo del vino, desde la viticultura hasta el tema de la comercialización, el público final, y que de pronto por no sé, por falta de prudencia no lo dices, ¿no? Entonces ahorita sí como digo algo que, sí, que bueno, pienses. suelo gastar una pseudo broma, es decir, cuando esté en una cata, que no digo seria, pero una cata formal, cuando te preguntan, bueno, pues, ¿y este vino, cuánto tiempo lo puedo guardar? No, pues esto lo puedo guardar muchos años. Digo, bueno, sí, es un vino que por sus características lo puede guardar pues una semana más o menos. Como que una semana, pero una semana, pero no 2 años. Digo, hombre, esto es un negocio, usted lo compra, lo bebe y compra más. Esto de guardar vino queda muy bonito, pero que si guardamos y no bebemos, esto no es negocio. Entonces, cuando te dicen, oye, ¿y esto cuánto lo puedo guardar? Por favor, no guarden tanto vino. Compren, beban y guarden algo, ¿de acuerdo? Sí. Porque es una lástima, y eso es verdad, y yo creo que todos hemos tenido un poquito de experiencia, si no personal, de alguien cercano, que ha guardado unas botellas para el cumpleaños, para la jura de bandera, para el divorcio de su hijo, y cuando ha llegado el momento ha dicho, pues si es que está malo, si es que lo tenías que haber tomado antes. Sí, no guardes las cosas, disfrútalas en el momento, ¿no? Sí, no guardes las cosas, disfrútenlas. Fíjate que bueno, y ya para cerrar, me encanta porque justo cuando hacemos nuestras catas, me gusta siempre decirles, ¿le gustó el vino? Sí. Oye, ¿cuánto tiempo? No, lo puedo guardar yo. Investíguelo comprando una caja. Y poco a poco, primero consúmalo los 3-6 meses, un año, y ya va viendo en qué momento, ¿no? Ajá, así es. Entonces, qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Germán, qué bonito tenerte aquí en Chihuahua. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias por, bueno. Y muchas gracias a Alejandro, al sommelier Madera. Exactamente, al sommelier Madera. Que siempre está también ahí atrás y muy entusiastas, pues los dos, sobre todo para compartir, ¿no?, la cultura del vino, y me encanta tenerte aquí en este espacio, y pues agradecer a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, próximamente en otras plataformas, pero bueno, también ahí a través ahorita de Media Uva MX, tanto en Instagram como en Facebook, y a través de una pues sommelier que los quiere mucho, que es Janet Sommelier, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, me gustaría si hay alguna manera donde también te puedan encontrar, digo, además de, ahorita también hago un paréntesis, a ti como Germán, comparte la bodega, en cuanto a redes sociales, que nos puedas compartir. En los aeropuertos. Además de los aeropuertos, ahí también. Bueno, ahí ya, ¿qué aeropuerto estás acá? Exactamente, ya les pasaré un listado de todos, sí, donde nos pueden encontrar, ¿no? Pero más allá de eso, les dejaré, bueno, obviamente por marquesdecáceres.com, ahí tienen toda la información de la bodega, y muy gustosamente, bueno, si mandan un mail al mail genérico de la bodega, o bien sea por parte de No Turismo o lo que es al back office, a lo que es a las oficinas, con indicar, digamos, como asunto, pues esta cata con Janet, la sommelier, pues por lo menos así ya tengo yo canalizado de dónde viene la pregunta, ¿no? Y encantado de poderos atender y de contestar a las preguntas en lo que esté en mi mano. No, al contrario, muchas gracias. Agradece nuevamente a la Castellana Chihuahua,
que también sigan en redes, está como @lacastellanachihuahua en Instagram y Facebook, y que bueno, estoy muy agradecida en personal por esta confianza, por esta alianza que hemos estado haciendo desde hace ya varios años, y que bueno, poco a poco pues vamos creciendo en el mundo del vino. Muchas gracias, Germán, y pues nuevamente Salud. salud. Por México y por España.